Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. STEPS 2023. Casi la mitad de la población de Aruba tiene sobrepeso. IDEA continúa con sus talleres de emprendimiento creativo. Atentados a la población civil colombiana con drones. Emergencia por culpa de las lluvias en México. Hoy empieza la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran hasta ahora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los resultados que fueron entregados recientemente por STEPS 2023 del Departamento de Salubridad Pública, en donde mostraron que casi el 50% de la población en Aruba tiene sobrepeso. El Departamento de Salubridad Pública en Aruba, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OPS, y el Centro de Estadística Central, organizó una investigación nacional conocida como STEPS 2023 el año pasado. El objetivo de esto era recolectar información valiosa sobre la salud que tiene nuestra comunidad, para lo que tratan las organizaciones de gestión de la salud pública, y que de esta manera puedan tener una visión mucho más actualizada de la salud de nuestra comunidad y entender los factores de riesgo que podrían llevar a las personas a tener cualquier tipo de enfermedad crónica. Con el conocimiento de estos factores de riesgo y también la base de datos, diversas organizaciones pueden trabajar en la implementación de nuevas estrategias dirigidas a mejorar la salud de la comunidad. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, la investigación nacional STEPS 2023 concluyó que el 33% de la población adulta de Aruba tiene sobrepeso y el 46% sufre de obesidad. El sobrepeso y la obesidad sabemos que conducen a enfermedades crónicas que pueden también derivar a la diabetes o la hipertensión arterial. Con esta información en mente, ha llegado el momento de tomar acciones por nuestra salud y cambiar nuestros hábitos. Y ante eso, la plataforma no solamente de promoción de salud Aruba, pero el Departamento de Salud quieren también incentivar a la comunidad para que estén listos a cambiar sus hábitos. Cambiando de tema, el día de ayer en horas de la noche en The Hub en San Nicolás, IDEA, que es esta unidad del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, tuvo una vez más uno de sus talleres que arrancaron desde el pasado 21 de febrero, conocido como el emprendimiento creativo. Allá todos los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir tremenda información. Bueno, hoy, como están viendo, es parte de un curso, de un proyecto completo de emprendimiento creativo que empezó desde febrero y va a culminar en julio. O sea, son diversos talleres donde todos los presentes pueden aprender desde que tienen una idea hasta cómo establecer su negocio y hacerlo exitoso. Entonces, es como equiparlos con los conocimientos para ser emprendedores creativos y exitosos. Seguro, porque hay también bastantes personas que a veces tienen un poquito miedo de la parte de impuesto. Entonces el departamento de impuesto, como puedes ver, están explicando en detalles, pueden hacer preguntas referente a todos los impuestos o referente a un negocio y le estás explicando también las mejores formas que hay que tener en cuenta, cómo procesar y hacer todo eso. Entonces es de vital importancia. Y otra vez hoy, y todos los cursos, todos los talleres son completamente gratis, entonces para que lo aprovechen. Como ven, hoy estamos en San Nicolás, entonces tratamos también de llevar todo este conocimiento a diferentes partes, no solamente en Sun Plaza, pero esta vez también vinimos acá para impartir este conocimiento también con los emprendedores de San Nicolás. Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo un día muy importante en donde el Banco de Donantes de Sangre y también el Hospital Horacio Oduber le dieron así la importancia a lo que es la concientización sobre donar sangre. Sabemos que esto también salva vidas. El dia que nós agradecemos nos donantes de sangue, sem o donante de sangue, nós não temos sangue, o produto que nós podemos dar, saco de sangue de donante
escapa 3 vidas para nós. Na Aruba nós temos 1.300 donantes ativos, que estão sempre willing para vir donar sangue na semana. Para uma isla maneira Aruba que tem rondom de 120 mil gente, nós necessitamos rondom de 3.000 donantes. Sangue é importante maneira que gente que mistura sangue, mistura. Porque é hora de acidente grande, operação muito grande, realmente gente não está no estado, e também gente não está ganhando quimio, que tem câncer. Então usa sangue muito bem. Kailangan para Aruba, vamos nós entregar quase 10 sacos de sangue todo dia para o hospital ou para o INSA. Também nós entregamos sangue. Para mim, vamos ter smaak de vir gente que ajuda a comunidade, toda sangue, seguramente, vamos ter entre 18 e 65 anos para aplicar e vamos ter boa saúde. Boa saúde que não tem maleza contagioso, não tem diabético, que usa insulina, não tem paciente de coração e tampouco realmente não tem gente que sobrevive câncer. Então, vamos ter nunca não há vindo em contato com maleza na pisa, que afeta a boa saúde. Como grupo Blood Bank, nós queremos agradecer a todos os donantes na Fiena de Aruba. Agora nós temos open house para toda a gente que deseja e que está interessado para conhecer mais Blood Bank, não somente parte de donar sangue, mas parte de produção e quando nós estamos guardando produto aqui de boa qualidade alta para assim a paciente por receber. Sempre, se você viram donante, você vai via nosso website, que está Blood Bank Aruba, e nós temos parte que fac que bisa vira donante, você clica ali, tem um par de perguntas, nós vamos llenar, depois que você llenar, você escreve uma informação, então agora é aqui nós recebemos a Blood Bank e nós start o processo para virar donante. Empezamos nuestra ronda internacional con los ataques con drones, de los cuales una población en el Cauca colombiano se han visto afectados. Y es que ellos no han parado lo que son las disidencias de las FARC en contra de la población civil. A través de imágenes que fueron captadas por el celular, se dieron cuenta cómo con estos drones empezaron a atacarlos. La situación para los habitantes del corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca, cada día es más crítica. Desde muy temprano iniciaron los enfrentamientos entre las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, que se disputan el control del territorio. En las montañas se escuchaban los combates y en la zona urbana el temor aumentaba porque cada vez se acercaban más a la población. Un artefacto lanzado desde un dron cayó sobre una ferretería ubicada en el casco urbano. El llamado es para que no se lancen esos artefactos explosivos a la población civil, porque nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra absurda. Y mientras que en este local evaluaban los daños tras la explosión, en otro punto del Plateado, ya hacia las 12 del día, la comunidad corría para ayudar a los habitantes de 3 viviendas sobre las que otro artefacto lanzado desde un dron había causado un incendio. ¡Ay, Dios mío! Se prendió esa casa. Apaga el fuego, mami. Los habitantes del corregimiento ingresaron a las viviendas en llamas para sacar parte de sus pertenencias, mientras que otros con baldes y mangueras llevaban agua para intentar apagar el fuego. Allá en el centro hay una llama grande. Aquí tenemos 3 viviendas incineradas, 2 personas heridas, una persona mayor de edad y una menor de edad. Según las autoridades, en lo corrido del año en el Cauca ya se han registrado otros 3 ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC. En estos casos han sido contra tropas del Ejército Nacional. Entre tanto, las intensas lluvias que no paran en México están afectando a la población civil, no solamente el área de Tulum, pero también en Cancún y en diferentes partes en México. Los ciudadanos están preocupados y muy tristes debido a que todos sus enseres se han dañado por culpa de las fuertes inundaciones que han dejado las lluvias. 120 colonias de Chetumal en Quintana Roo resultaron afectadas tras las inundaciones del fin de semana.
patrimonio de cientos de familias terminó severamente dañado. Todo está mojado. No pudimos salvar nada. Nada, todo se perdió, todo. Y es que además de los electrodomésticos, muebles y ropa, los habitantes perdieron artículos personales de importancia. Mi manual de lo que estoy estudiando, ¿no? Aviación, estaba pues ahí, ¿no? Donde tenía de hecho mi computadora. Aquí está de hecho incluso mi computadora, que también le alcanzó el agua. Pero este sí fue el que más me dolió. ¿Qué hay aquí? Ahora sí que la información importante que yo tengo que estudiar y repasar para lo que estoy estudiando, ¿no? Que se vienen unos exámenes importantes. Esta es la marca de la afectación, aproximadamente 1,5 metros. Fue hasta este punto donde el agua llegó, el nivel del agua tras estas lluvias del fin de semana. Ante esta contingencia, se habilitaron 3 refugios, a donde fueron trasladadas 1.500 personas. Además, se implementó un operativo especial por parte del gobierno de Quintana Roo para la limpieza de pozos de absorción y alcantarillas, así como para apoyar a las personas afectadas. Están trabajando las máquinas, ya va bastante bajo el nivel del agua. Podemos ver por ahí dónde están las marcas, de dónde llegaba el nivel del agua. Se está trabajando muy rápido. En las últimas horas en Huancayo, en el Perú, capturaron a 2 sujetos que tenían violentados a un barrio completo. Allí, ellos, a través de diferentes maniobras, lo que hacían era robar a sus víctimas. Todo esto recientemente quedó grabado en una cámara de seguridad. Feroces, sin reparo de usar a un menor de edad para sus robos y dispuestos a cumplir su objetivo. Así operaba esta banda de delincuentes que asaltaban a mujeres en Huancayo. Tras un arduo trabajo de seguimiento, se logró la captura de 2 de sus integrantes. Como muestran esas imágenes, estos delincuentes operaban bajo la fachada de taxi y la última de sus víctimas fue una joven estudiante de psicología. Mientras esperaba que le abra la puerta de su casa, estos delincuentes aparecieron, uno de ellos la ahorca e intenta moverla del rango de vista de la cámara de seguridad para robarle sus cosas. Sale la mamá, abre la puerta y como ve que sale gente del domicilio, el delincuente deja el acto y sube al vehículo y se dan a la fuga. Pero este no es el único ataque registrado. Unas semanas previas, estos sujetos hicieron exactamente lo mismo. Interceptaron a una joven en una calle desolada, pero la joven se aferró a la cartera que llevaba en el hombro. Uno de los delincuentes saca la mitad del cuerpo del carro y se resiste a dejar la cartera, mientras su cómplice acelera el vehículo, pese a que la víctima es arrastrada por la calle. No es hasta que llegan a la esquina y una de las llantas estuvo a punto de arrollar el brazo de la joven que ella suelta la cartera y estos sujetos huyen. Agentes de la Divinity Huancayo lograron dar con estos sujetos. Y nos trasladamos ahora a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, en donde una familia se encuentra consternada y preocupada por la desaparición de su nieta, pues ella al parecer había salido con sus amigos y había ido a disfrutar del río que se encuentra en este lugar, cuando después de una corriente ella desapareció. Para don Roberto Sánchez y su familia, las pasadas horas han sido sin duda alguna una pesadilla, y es que su nieta, Bianca Zoé Sánchez Maisonet, permanece desaparecida luego que fuera arrastrada por un golpe de agua en la zona de la planta en Arecibo. La joven de 23 años compartió con su familia durante la mañana y luego salió a un pasadía con amistades en el río Tanamá cuando desapareció. Y la fortaleza que yo como abuelo tengo en este preciso momento es que por lo menos Dios nos la dio 23 años y fue una muchacha muy hermosa, buena y con temor al Señor. Como nos cuenta don Roberto, fue poco después de las 3 de la tarde cuando Bianca se fue con sus amigos hacia el río como habían planificado. Luego, entrada la tarde, recibió la noticia de parte de su hijo, el padre de Bianca. Y entonces después por la tarde, cuando llegué a mi casa, supuestamente el carro le estaba fallando. Y viene uno de los muchachos y ya tenían algo planificado en grupo de jóvenes, y entonces como a las 3:30, salió de nuestra casa, se despidió, estuvo compartiendo también con mi hijo Cani y con mis 2 nietos y trajo un perrito y pasamos un ratito bien chévere allí. Cuando a las 7:15, 7:30 me llama mi hijo y me da la noticia. Y hemos pasado unos momentos difíciles. Junto a la joven, otras 2 personas fueron arrastradas por la corriente. Uno pudo salir y salvarse de inmediato, mientras otro de los amigos fue rescatado al filo de la medianoche, cuando las condiciones mejoraron.
Ante toda esta situación que los mantiene desesperados, don Roberto recuerda a Bianca como más que una nieta, una hija. Y esta noticia de verdad que es lamentable y da mucha pena. Recientemente Bucaramanga, el equipo colombiano, ganó su primera estrella en el fútbol de este país. Sin embargo, allí la celebración no terminó bien para un jugador, pues le robaron delante de todo el mundo la medalla que le habían dado allí como conmemoración. Afortunadamente, un familiar de la persona que robó fue quien denunció a su familiar. La celebración de la primera estrella del Atlético Bucaramanga dio para felicitaciones, festejos de bienvenida y múltiples manifestaciones de alegría, agradecimiento y admiración para los jugadores que alcanzaron el codiciado título. Sin embargo, una de las grabaciones de esta fiesta regional que circulan en redes muestra que en medio del recibimiento del equipo en la capital santandereana en la tarde de ayer, un aparente seguidor aprovecha el tumulto para tocar insistentemente al defensa del equipo Carlos Henao y hábilmente por la espalda le desabrocha una de las medallas que lleva en el cuello, la esconde entre sus manos y se retira del grupo. Desconcertado, Henao mira hacia el suelo buscando la condecoración, pero no puede ocultar su disgusto cuando se percata de que se la quitaron. Todo mientras el supuesto hincha se retira escondiendo la medalla entre las manos. La presea desaparecida es un regalo que les entregó la alcaldía de Bucaramanga como reconocimiento a los artífices de la primera estrella. En los videos el apasionado de las medallas quedó plenamente identificado y 3 horas después, cuando el revuelo por el hecho crecía, un familiar suyo se acercó a una estación de policía para devolver la medalla sustraída. Informar que el sujeto que sustrae la medalla ya fue plenamente identificado, contra el cual se tomarán acciones por los entes correspondientes. Invitamos a la comunidad para que en coordinación con su Policía Nacional sigan denunciando e informando este tipo de hechos. Las autoridades fueron hasta la casa del hombre, pero al no existir una denuncia sobre el hecho y ya tener la medalla de regreso, no realizaron ningún procedimiento. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El clima podría afectar a las personas que tienen asma. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat. Lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Pucci, Bancune. O Aruba danos sushi isleta. Pasigi cuidanos cultura. Se estar aportando. Nos Aruba dushi te da man uning y man ayudan. Sigue que tradición de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, te recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Atención, aquí con Gotito. ¿Vos quieres dar conta tra agua y producir corriente? ¿O con agua te llega a Bocranchi? Visita Webso Open Dag ya domingo 23 de junio. Webso Team Dinámico lo explica y demuestra y va por subir bus para mini tour de planta. Bar y cocina te demandan de organización social. Vini una mini tour na Webso Open Dag 23 de junio de 9 horas para 2 horas. Open your eyes bigger. New Panorama by L'Oréal Paris. A multi-level bristle brush to catch every single lash. Corner to corner, bigger, wider. See life in Panorama, because you're worth it.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que actualmente en muchos países el cambio climático está afectando. Vemos, por ejemplo, como en países como en México, Ecuador, las lluvias están afectando. Sin embargo, en otra parte del planeta también el calor es bastante intenso. Todo esto podría también afectar a aquellas personas que tienen asma. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así te cuidas. La primavera y el otoño reciben muchas críticas por empeorar los síntomas del asma, pero el verano también causa preocupaciones, especialmente el tiempo de tormenta. La humedad y el viento asociados con las tormentas descomponen esos pólenes en partículas muy pequeñas que pueden convertirse en aerosol muy fácilmente. La doctora Lori Manka del National Jewish Health dice que las investigaciones muestran que las personas con asma tienen mayor riesgo de necesitar ir a emergencias durante el tiempo severo, pero estos pacientes pueden protegerse. Creo que si alguien tiene asma, debe reflexionar sobre cuáles parecen ser los desencadenantes. ¿Es por alergia? ¿Tiene rinitis alérgica asociada o inflamación de las fosas nasales relacionadas con la alergia? Si las alergias desencadenan el asma, reduzca la exposición, permaneciendo adentro durante los momentos de alto polen. Tome medicamentos para la alergia o el asma, según le fueron recetados. Evite tocarse los ojos. Báñese y cámbiese de ropa después de estar al aire libre para eliminar el polen. Y mantenga las ventanas cerradas. Manka dice que también debe revisar frecuentemente los pronósticos del tiempo. Saber dónde encontrar conteos de polen, informes de índice de calidad del aire en su área, para ver cómo está fuera antes de salir. Y estamos muy emocionados, pues en pocas horas arranca la Copa América 2024 y todos ustedes van a poder vivir los pormenores de lo que es esta Copa América. Sin embargo, en esta oportunidad hay muchos jugadores de gran renombre a nivel internacional que se van a perder de la Copa América. ¿Cuáles son? A continuación. Estos son los 5 futbolistas top que faltarán en la Copa América 2024. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos el momento en que un hombre capturó a través de su teléfono cuando el repartidor de una pizza se estaba comiendo diferentes pedazos allí de la pizza que habían ordenado. Todo esto él lo grabó. La tecnología avanzó a tal punto que ya no es necesario llamar por teléfono a hacer cualquier pedido, en esta oportunidad a una pizzería en un barrio para poder pedir comida. Actualmente existen muchas aplicaciones en el celular, sin embargo a veces puede pasar que el domiciliario haga cosas insólitas con el pedido como le pasó a esta familia. El video lo compartió en la red social en donde dice: "A tu Rappi le agarra hambre llevándote el pedido", escribió en un texto que parecía en la parte superior del video. En el clip se puede ver cómo
el joven de la moto saca la comida de la maleta y la abrió allí en la caja. Luego agarró un par de cosas que había en el pedido y se las comió. Allí tienes la pizza que habías pedido, comentó uno de los familiares, totalmente sorprendidos por la situación. Una vez que terminó de ingerir algunas aceitunas, se dirigió a la puerta para avisar que había llegado. ¿Qué jugador? Se escucha de fondo. La publicación se hizo viral y también tiene muchos comentarios de inconformismo de personas que no están de acuerdo con este accionar. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que continúa diversificando nuestro mercado y nos conecta con muchos destinos. Nos vamos para Miami durante esta temporada de vacaciones con American Airlines. Reserven hoy mismo sus tiquetes a través de la página web de American Airlines o también para más información ingresen a la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Esta temporada de vacaciones con American Airlines se vive mejor. Y continuando con más de las historias que se viralizan, vean a esta joven peruana que por tomarse una foto y hacer un video para sus redes, por poco pierde la vida. Estaba en uno de los encantos más bonitos que tiene el Perú, cuando por un descuido por poco se cae. Una joven peruana estuvo a punto de sufrir un trágico accidente mientras grababa un video para TikTok en una zona natural de Arequipa. El incidente ocurrió en cuestión de segundos y en una zona alta. Al parecer, la creadora de contenido trató de obtener una bonita toma del paisaje, pero no tomó sus precauciones y se tropezó muy cerca del precipicio. El video impactó a varios usuarios en las redes y muchos comentarios que el caso pudo tener un penoso final. La fiebre de la película de Pixar y Disney Inside Out número 2 se ha tomado todas las taquillas de los cines a nivel internacional. Un grupo de amigos quiso ver un extra milla y decidió disfrazarse cada uno de ellos de diferentes emociones. No fue hasta después de 9 años que Riley volvió a la pantalla grande. Pese a que muchos internautas compartieron imágenes y videos en los que se ven en las salas de cine esperando el estreno de Intensamente 2, un par de jóvenes se robaron la atención por disfrazarse de los personajes. Sí, así como lo escuchan, al menos 5 amigos se dieron cita para acudir juntos a la proyección, pero tenían que ir con un toque de originalidad. Furia, tristeza, temor, alegría y ansiedad fueron las figuras recreadas por las personas que se viralizaron en las redes sociales. Recordemos que Inside Out número 2 de Disney y Pixar regresó recientemente allí a las salas de cine. Y los dejamos con este bochornoso momento, pues una novia le pidió a su novio que le cortara el cabello para así poderlo donar. Lo subieron a las redes sociales, sin embargo el resultado no le gustó y ella terminó llorando. Este video viral muestra a una pareja que pone a prueba su amor a golpe de tijera, y es que ella le pidió a su novio que le cortara el cabello por encima de la moña que tenía, que la pone a la altura a la que su niño también quiere que le corte. El joven bromea, toma las tijeras y antes de que acabe cortando, la joven le para y le advierte: no te hagas el bobo. Tras esto, el joven continúa con su cometido, pero cuando la joven ve cómo le ha cortado el cabello, no puede evitar reír y hasta llorar al mismo tiempo. Me has cortado, espera, he quedado súper mal, me has cortado muy mal, le dice entre lágrimas, a lo que el joven se defiende: si fue como me lo has dicho. Ya después se muestra a esta pareja que dice que fue un error haberle dejado cortarle el pelo a ella. Valeria Ross, que no puede evitar reír al ver el resultado, indicó que esta noticia ha cambiado la opinión y que nunca se va a dejar cortar el pelo más de su pareja. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos como siempre darles las gracias por su fiel sintonía. En Facebook nos pueden seguir y ver este y todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que les tenemos acá en Telearuba, y el día de hoy queremos hacerles una gran invitación para que se conecten y vivan la pasión del fútbol de la Copa América 2024, que todos ustedes lo pueden vivir y experimentar a través de Telearuba. Mañana nos volvemos a ver en una próxima emisión.